Jesús habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los fariseos, diciendo: El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo. Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados, pero estos se negaron a ir. De nuevo envió a otros servidores con el encargo de decir a los invitados: Mi banquete está preparado, ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales, y todo está a punto. Vengan a las bodas. Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio, y los demás se apoderaron de los servidores, los maltrataron y los mataron. Al enterarse, el rey se indignó y envió a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran su ciudad. Luego dijo a sus servidores: El banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren. Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de convidados. Cuando el rey entró para ver a los comensales, encontró a un hombre que no tenía el traje de fiesta. Amigo, le dijo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta? El otro permaneció en silencio. Entonces el rey dijo a los guardias: Átenlo de pies y manos y arrójenlo afuera a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Palabra del Señor. Una nueva parábola que el Señor nos regala en este día sobre el reino de los cielos, haciendo un recorrido sobre la historia también, como lo suele hacer muchas veces en las parábolas. En este caso el planteamiento tiene que ver con la celebración de un banquete, así como en otros casos era trabajar en la viña del Señor u otras situaciones particulares. Es necesario que se celebre ese banquete. Lo escuchamos en el libro de Isaías también como profecía. El Señor de los ejércitos ofrecerá a todos los pueblos un banquete. También en el Salmo 22, el Salmo del Buen Pastor, donde el pastor pastorea a su rebaño y lo alimenta, signo del banquete, y también en la segunda parte prepara una mesa para alimentar a aquel que participa de ese banquete. Esto comienza, esta gran historia de este banquete con mayúsculas, de esta gran comida, de esta gran celebración, comienza desde la creación misma, cuando Dios da de comer a nuestros primeros padres. Dios es quien da de comer, ese dar es un verbo eminentemente divino. Dios es el único que en verdad puede dar, porque es el dueño de todas las cosas. Dios da de comer a nuestros primeros padres, así lo expresa el libro del Génesis. Les hace ver que el alimento proviene de Dios. Y si lo relacionamos con el pecado original, donde el alimento quiere ser alcanzado por la propia fuerza humana y no recibido de Dios, entonces ya se nos da la pauta de la importancia espiritual profunda que tiene este tema. No es solo alimento en la materialidad de lo que significa, sino es la vida que proviene de Dios, es la bienaventuranza que proviene de Dios, es la gracia que proviene de Dios. Es el alimento espiritual, es la vida espiritual. Y sobre todo es la invitación a participar del banquete eterno en la Jerusalén del cielo. Así como comienza en el Génesis esta historia, termina en el Apocalipsis con esa insistencia en el banquete de bodas del Cordero de Dios, que significa la celebración eterna del amor divino, la celebración eterna de la misericordia. Porque en la Biblia muchas veces los banquetes, estas comidas, son comidas de alianza, es decir, un contexto en el cual se pactan las alianzas, se renuevan los vínculos de amistad.
Y entonces Dios lo que hace es precisamente eso, establecer alianza. No es solo la comida, como les decía recién, materialmente, sino lo que está de fondo. ¿Qué importancia tendrá que el centro mismo de la historia está ocupado por un banquete, con mayúsculas también, que es el banquete eucarístico? Jesucristo padece, muere por nosotros y se da como alimento, no es casual, porque una vez más vuelve a restablecer o a reforzar esa alianza de amor entre Dios y nosotros para prepararnos a ese banquete definitivo. ¿Qué sucede? Que esta invitación al banquete no siempre es aceptada. Dios convocó al pueblo de Israel para que aceptara ese banquete, para que aceptara la alianza, y fue, como nos dice aquí la parábola, que es bastante dramática, sin lugar a dudas, anuncia este gran evangelio: mi banquete está preparado, está todo dispuesto para establecer el vínculo de caridad. Dios lo ha hecho todo, ha padecido y muerto por nosotros para unirnos a Él, para unirnos a su vida. El banquete está preparado. Como si toda la Biblia, en cierto modo, se pudiera resumir en esta palabra. Está preparado, está ofrecido, están invitados. ¿Y qué sucedió haciendo este recorrido histórico? Diversas reacciones, en principio negativas, del Israel pecador, los primeros llamados a la alianza. Algunos no tuvieron en cuenta la invitación, esta indiferencia, que es en el fondo un menosprecio, un desinterés, una falta de valoración. Otros se apoderaron de los servidores. Esta es la persecución a los profetas, los maltrataron, los mataron, ¿no? Los profetas eran los grandes emisarios, los grandes enviados, los grandes mensajeros de este banquete. Y entonces ese ejercicio de santa ira, de santa violencia, que está expresado aquí en estos términos de la muerte de los homicidas, el incendio de la ciudad, pero que es una imagen muy elocuente de la condenación, de ese rechazo definitivo a los que rechazan la alianza, que se va a reafirmar después, al final también de la parábola. El banquete nupcial está preparado. El banquete se va a celebrar. Nada puede impedir esa celebración. Nada ni nadie va a obstaculizar esa celebración. Los primeros invitados no fueron dignos, y entonces dice: vayan a los cruces de los caminos e inviten a todos, que es un signo de la invitación de la universalidad de la Iglesia. Ya no queda restringida a un pueblo determinado, sino que todos los hombres de todos los tiempos son invitados también a participar en ese banquete. Y entonces nos dice: la sala nupcial se llenó de convidados. Pero esta nota que también nos deja la parábola: llamaron a todos, buenos y malos. Esto no quiere decir que a Dios le dé lo mismo el bien y el mal. Quiere decir que la invitación es para todos. Como pasa en la parábola del sembrador. El sembrador esparce la semilla en diversos terrenos, casi con una cierta despreocupación. La semilla siempre es válida, siempre es valiosa. La cuestión está en qué terreno caiga, que representa el corazón. Acá la invitación siempre es valiosa, pero la invitación implica un modo de participar. No se puede participar de cualquier manera. Y por eso el rey, cuando ve a quienes estaban allí, encuentra un hombre que no tenía el traje de fiesta. Esto no es una formalidad social, es algo mucho más profundo y mucho más grave. Puede significar muchas cosas esa carencia del traje de fiesta. En el fondo es una falta de disposición, es querer participar de la bienaventuranza sin participar antes del sacrificio de Cristo. Nos dice el libro del Apocalipsis que las vestimentas de los santos en ese banquete definitivo en el cielo tenían una blancura deslumbrante y habían sido blanqueadas en la sangre del Cordero. Esto es querer la bienaventuranza sin la pasión, querer la gloria sin el sufrimiento, querer alcanzar la felicidad plena sin Dios, en definitiva. Detrás de esta situación se esconde tal vez
la tentación más oscura, más dramática de todas y la que está en el fondo de todas, que es la que el demonio sugirió a nuestros primeros padres. Seréis como dioses, es decir, seréis felices sin Dios. Pretender la felicidad sin Dios. Es lo que el mundo intenta predicarnos de muchas maneras distintas. Hacernos creer que el cielo está en la tierra y si no está en la tierra no está en ningún lado. Vivir solo para este mundo. Todo eso está representado aquí en este hombre sin el traje de fiesta. Y por eso las consecuencias que se siguen nuevamente, la expulsión, la exclusión. No porque Dios no sea misericordioso, sino porque en el fondo el hombre corre ese riesgo, usando mal de su libertad, de rechazar con mayor o menor explicitación ese don de Dios. A veces el don de Dios se rechaza de una manera muy explícita, muy clara, muy frontal, como pasa en una persecución, por ejemplo, en una agresión directa. A veces es más sutil, más oculta, se disfraza de desinterés, se disfraza de desorden en las prioridades que tenemos en nuestra vida, se disfraza de ahora más importante esto, Dios puede esperar, Dios está en un lugar inferior, las preocupaciones de este mundo, las situaciones que vivimos, en diverso grado, por supuesto. Acá nos lo presenta en el grado más extremo porque está haciendo una crítica a Jesucristo, especialmente al fariseísmo, que se disfraza de bien, parece estar dispuesto, parece estar vinculado a Dios y sin embargo no lo está. Tenemos que tener muy presente estas palabras del Señor porque si bien es cierto que son una advertencia, en el fondo es una manifestación clara de la misericordia. Todos nosotros hemos sido invitados, que aceptemos entonces la cruz de Cristo, que es la cruz que cada uno de nosotros lleva en su propia vida, en la medida en que es vivida con fe. Y de esa manera, participando y recibiendo su sangre salvadora en este mundo, podamos un día también ser recibidos por Él y celebrar eternamente su amor en la patria del cielo. Pidámosle al Señor humildemente que nos conceda esa gracia. Que así sea.